Buenas tardes, Marino, Andrés. En primer lugar, queremos agradecerte, Marino Pérez Álvarez, que hayas tenido la amabilidad de conversar para LPTV sobre algunas cuestiones relacionadas con el fenómeno trans, del que ahora te comentamos. Voy simplemente a presentarte para los espectadores de estos vídeos. Marino Pérez Álvarez es catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. Es miembro de la Academia Española de Psicología y es sin duda una de las personas más referentes de la psicología en las últimas décadas en España. Él tiene una obra muy prolífica, más de 200 artículos en revistas especializadas, más de 20 libros. No vamos a mencionarlos todos, pero sí me gustaría destacar algunos para captar un poco el núcleo de intereses que tú has ido desarrollando en tus investigaciones. Por ejemplo, un libro fundamental como La invención de los trastornos mentales. Es un libro que ayudó también a todo el trabajo de construcción de una psicopatología muy rígida y muy estanca. El mito del cerebro creador es un libro también que tú analizas el paradigma neuro, ¿no? Todos los mitos alrededor de lo neuro. Volviendo a la normalidad y más Aristóteles y menos Concerta, son dos libros alrededor del fenómeno del TDAH, libros críticos también con esta cuestión. La vida real en tiempos de felicidad es otro libro importante también para captar esta ideología de ambiente sobre la felicidad. Y luego dos libros muy centrados en el fenómeno trans, como Nadie nace en un cuerpo equivocado, junto a José Rasti, y un libro más reciente que se llama Mamá soy trans, junto a Errasti y Nagore Darker, ¿no? Y un último libro que me gustaría también destacar, un libro muy actual que se llama El individuo flotante, la muchedumbre solitaria en tiempos de las redes sociales, donde haces también un análisis de las implicaciones, las incidencias en la subjetividad moderna de todo lo digital. Así que bueno, eres un hombre muy curioso, muy interesado por todas estas cuestiones y entonces nos ha parecido importante que pudiéramos hablar sobre lo trans, que has dedicado estos dos libros. Voy a pasar ahora la palabra a Andrés Borderías y vamos a ir un poco iniciando junto la conversación. Bueno, muchas gracias, Marino, por haber aceptado esta conversación con el EPTV. Como te comentaba en el previo a esta conexión, venimos haciendo una conversación, entrevistas con distintos interlocutores que han participado de una manera u otra en el debate sobre este tema de época. Hemos preparado una serie de preguntas. Yo voy a empezar con la primera que he formulado así: la teoría queer, compartida por un sector del actual feminismo, se sostiene en una perspectiva construccionista del género y del sexo, de tal manera que los hace equivalentes. De ahí el éxito del sintagma trans, que se impone como un sintagma único en la época, y también la idea de autodeterminación. Por otro lado, otro sector del feminismo prefiere mantener la diferencia entre el sexo, determinado según la ciencia, y el género, pero aquí sí se sumaría la perspectiva construccionista sobre el género, compartiendo ambas posiciones una crítica al patriarcado. Bien, desde esta perspectiva, a partir de esta cuestión, ¿no te parece que la certeza del transexual de pertenecer a un sexo distinto confronta a ambas posiciones con un impasse? ¿No es esta no- una confrontación, una problematización rica para explorar? Pues, pues sí, te voy a responder a esto. No antes sin agradecer la generosa presentación que ha hecho Ramón, donde se ha olvidado que él y yo tenemos un libro en común, Niños Hiper, de una conversación pues grabada y transcrita que resultó pues un libro en fin, que tengo un gran orgullo compartir con él
y agradecer, pues bueno, la invitación para hablar de esto en vuestro foro, ¿no? Pues en respuesta a pues a la cuestión, eh, pues, pues efectivamente hay bueno, no sé, una contradicción al final después de un camino recorrido en paralelo y de la mano por parte del feminismo y eh, la teoría queer, ¿no? El movimiento transgenerista, ¿no? Hasta un momento iban a la par en la misma dirección de superar pues los estereotipos sexuales y como ellos sostienen criticar la heteronormatividad y el patriarcado y demás, ¿no? Pero en un momento dado el feminismo o parte del feminismo pues se dio cuenta que el movimiento transgenerista pues tenía otra agenda distinta, ¿no? Consistente precisamente en sobreponer e imponer el género que responde pues a la construcción social sobre el sexo, siendo que el sexo es biológico y tiene pues una base no susceptible de ser alterada por el construccionismo social. Entonces, a partir de aquí, efectivamente pues ha habido una separación y una crítica radical de parte del feminismo, el feminismo radical, político, aquel que sostiene que la mujer existe con base corpórea y es en base a su cuerpo, al cuerpo de mujer, por el que la mujer es pues discriminada, etcétera, ¿no? Y ahí pues ha habido esa polémica, ¿no? El feminismo luego ha visto que nuestro libro, sin estar escrito en principio desde una perspectiva feminista, pero tampoco antifeminista, pues podría sostener aspectos o bases pues que iban en la misma línea del feminismo frente a esa imposición del transgenerismo, ¿no? Y la base aquí está en que nosotros sostenemos, y el feminismo radical igualmente, que existen dos sexos, varón y mujer. Y por el contrario, existen una variedad de géneros, ¿no? De orientaciones sexuales, ¿no? El sexo sería binario, de acuerdo con esta posición, las orientaciones sexuales que a menudo se confunden con opciones de género, pues esas efectivamente no son binarias y esas tienen muchas variantes y muchas opciones, ¿no? Si asumimos que se puedan elegir, ¿no? Esta es digamos, la gran diferencia respecto del movimiento transsexual, pero quizá mejor habría que decir transgenerista, ¿no? Por la imposición del género respecto del sexo. Continuando un poquito con esta cuestión, ¿no? Que señalas ahora, Marino, ¿cuál te parece a ti, digamos, cómo pensar entonces, por un lado, este sexo biológico, ¿no? Que tú ahora dices es un sexo doble, varón-hembra, cómo pensar el paso de ese binarismo a una identidad sexual que hoy sabemos que, como tú recordabas también, que los semblantes sexuales son cada vez más variados. Hace poco escuchábamos una encuesta que decía que el 30%, incluso un poquito más, de las mujeres se declaraban bisexuales, sobre todo las jóvenes, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo trans como fenómeno también. ¿Cómo pensar entonces, si la anatomía no es el destino, qué es lo que habría entonces entre ese sexo biológico y esa subjetivación o esa asunción de la sexualidad? ¿Cómo lo Bueno, tienes? aquí sí, aquí lo que pueda haber, lo que de hecho hay, pues son, por reducirlo así, ¿no? Por mor del tiempo y del argumento, ¿no?
lo que existe es pues, una identificación entre el sexo y la identidad de género que uno asuma, su orientación sexual, o bien puede haber una desidentificación que se denomina pues, incongruencia de género o disforia de género, cuando la identidad de género, como se dice, no casa, no es coherente, por decirlo así, con el sexo biológico. Y esto es lo que, digamos, lo que está, digamos, lo que está ocurriendo, lo que ha dado lugar pues, al fenómeno de las llamadas infancias transgénero y el fenómeno social de la disforia de género de comienzo rápido, que afecta sobre todo pues, en la pubertad y en la adolescencia, particularmente a chicas más que a chicos, ¿no? Así que esta es la, digamos, la cuestión, ¿no? Que la anatomía no es el destino, eh, pero yo creo que habría que matizarlo, ¿no? No sería yo el que diría así de pronto de que la anatomía no es el destino, pero sí que diría que la biología es el destino, ¿no? Entonces, la biología binaria, como somos los mamíferos, marca un destino de tal manera que quien nace mujer o nace hombre, y no hay más opciones que estas dos, pues termina, digamos, muere mujer o muere hombre, independientemente de las desavenencias o de las disforias, digamos, que pueda tener y que seguramente va a tener a lo largo de la vida respecto de esa, digamos, de esa identificación. Esta sería la cuestión, ¿no? La biología sí que es el destino y la anatomía, pues podríamos, digamos, someter esa expresión célebre de Freud, ¿no? Que por lo demás solamente la escribió una vez o habla una vez de ella y se sigue, digamos, utilizando pues, de forma muy, digamos, muy generalizada. Bueno, la biología sí que es el destino. Otra cosa es que la anatomía coincide bastante con la biología, ¿no? Entonces, seguramente esa frase, en términos originales de la anatomía, también tendríamos que, digamos que acaso revisarla o no perderla de vista respecto de la biología, ¿no? Los humanos no somos como el pez payaso, que podamos tener una metamorfosis y entonces a lo largo de nuestra vida ser varón o mujer, sea masculino o femenino, dependiendo efectivamente de las circunstancias, ¿no? De las exigencias del entorno. Así que finalmente diría que la biología es el destino, es un destino. Quizás podemos seguir la conversación tomándola desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la autodeterminación. Usted ha abordado en varios libros la psicopatología infantojuvenil actual y el estatuto de las infancias y adolescencias contemporáneas. ¿Cómo le parece que afecta el borramiento cada vez más evidente de la diferencia entre el niño y el adulto a la propia infancia? Esta sería una primera cuestión. Inmediatamente, ¿qué opina de la autodeterminación? Y no borra Bueno, la sí. autodeterminación, la dimensión del inconsciente, así como la dificultad inherente a la sexualidad en la infancia para el niño y el adolescente. Bueno, la autodeterminación de la identidad de género se ha asumido pues, como bueno, como una opción y desde luego una opción políticamente sancionada y asumida
pues como casi como, digamos, como algo obvio, ¿no? Sin embargo, la autodeterminación de la identidad de género en base al sentimiento tiene muchos, digamos, muchos límites, muchas limitaciones, ¿no? Entre ellas, porque los sentimientos tienen un origen social, no son, por decirlo así, auto-originarios, algo, digamos, eh, mm, eh, pues predado, ¿no? Que estuviera subyacente dentro del individuo, no se sabe dónde, y entonces que aflorara y simplemente entonces uno se autodeterminara como si dijéramos escuchando unos sentimientos prístinos, ¿no? Que estuvieran pues ahí, ¿no? Auto originarios, ¿no? Y sabemos que los sentimientos tienen un origen social y se aprenden y se desarrollan en el contexto de las interacciones y demás. Y eso mismo ocurre con la identidad, ¿no? Con la identidad en general y desde luego con la identidad de género, ¿no? Si hay algo socialmente aprendido e incluso aprehendido a través del lenguaje y del otro y de los otros, etcétera, es la identidad, ¿no? La identidad personal por un sentimiento que uno tenga no es auto-originaria, ¿no? Entonces habría que reparar muy mucho en esa ideología que se ha establecido de la autodeterminación de la identidad de género en base al sentimiento, porque no es algo que brote desde dentro hacia afuera, sino que responde a condicionantes sociales que puedan haber influido en las personas, empezando por los niños y adolescentes, en, en el sentimiento y esa identidad de género por influencias sociales que, sin embargo, se toman como si fueran autooriginarias, ¿no? La autodeterminación por la identidad de género es la nueva alma, ¿no? Que se ha establecido en nuestro tiempo como si fuera algo que ya estuviera instalado en el cuerpo y fuera anterior y prevalente sobre el cuerpo, de manera que el cuerpo biológico fuera, digamos, lo de menos y lo definitivo fuera ese sentimiento. Sin embargo, ese sentimiento y esa identidad tienen un origen, digamos, social de fuera a adentro, por decirlo así, y no precisamente de dentro a fuera, ¿no? Esta sería por donde yo desarrollaría, digamos, más esta cuestión que es sin duda compleja, ¿no? Sí, continuando un poquito con esto, ¿no? Tú planteas entonces que la autodeterminación sin el otro, digamos, no es pensable, porque eso está... la ley española sobre la cuestión trans es muy punitiva en todo lo que se refiere a las propuestas que se pueden hacer desde la psicología, desde el psicoanálisis, de otras disciplinas, de mantener, sostener una conversación clínica, ¿no? Con aquellas personas, sobre todo cuando hablamos de menores, que pueden pedir una intervención quirúrgica, ¿no? Porque rápidamente imputa al mismo hecho ya de proponer esta conversación que eso ya en sí mismo ya cuestiona ese derecho a la autodeterminación, incluso que patologiza la demanda, ¿no? ¿Tú crees que es posible separar de manera radical lo que afecta al cuerpo, en este sentido, de lo que es la realidad psíquica de un sujeto? Es decir, como si es posible que se pueda aceptar esa idea de intervención sin hablar de ello, sin tratar de relacionar eso. Has hablado un poquito ahora ya de eso, ¿no? Pero Sí. sabemos, por ejemplo, que el transhumanismo, incluso la teoría queer, plantearían una cuestión, ¿no? Que esta dislocación radical, la disyunción entre el cuerpo y el sujeto hablante. Sí, ciertamente no se puede separar el cuerpo digamos, del psiquismo, entre otras cosas, porque nacemos a una sociedad, en una sociedad donde ya está todo en marcha, tiene un lenguaje, tiene ya
un curso de acciones, de tal manera que nacemos, para decirlo en términos de Heidegger o lacanianos, nacemos al lenguaje o dentro del lenguaje. Entonces estamos constituidos por el lenguaje, por el otro, por la sociedad. De tal manera que la identidad, el yo, es antes un tú para los otros y luego se ajusta cuando si un niño alguna vez dice respecto de sí mismo tú porque así lo oye en los demás, pues se ajusta ya al yo. Y naturalmente el yo no existe sin el otro, es recíproco del otro, ¿no? De manera que nacemos en un mundo en el que ya existe el otro, la sociedad, el lenguaje, y nuestro cuerpo ya aprehende, antes incluso del lenguaje, pues estas posiciones y estas relaciones y esa identidad que va brotando de las relaciones con los demás, del espejo, de los demás como espejo respecto de uno, ¿no? Y entonces no se puede efectivamente separar, ¿no? Lo que hace la teoría queer, como señalaba anteriormente, es hipostasiar, convertir en una especie digamos, de realidad autónoma el sentimiento o la identidad como si preexistiera, como si fuera autooriginaria, y es lo que he llamado antes, y nosotros ya lo hemos desarrollado también en algún libro, pues la nueva alma, ¿no? Y en este sentido, pues la teoría queer, el movimiento queer, después de presentarse como muy supuestamente progresista, pues entre otras cosas, termina por ser muy retrógrado. Y una de ellas es digamos, la incorporación de la idea de alma a través de la autodeterminación, de la identidad de género, pues basada en el sentimiento, como si éste reflejara una realidad pues prístina, anterior digamos, al mundo, al contacto con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues no son separables, aunque sean cosas diferentes el psiquismo y el cuerpo, pero constituyen una unidad funcional que tiene pues de esos distintos aspectos, sí, digamos, derivados de una construcción social material, no meramente de una construcción constructivista lingüística, ¿no? Por utilizar términos al uso. Es una construcción material de un cuerpo en relación con otros cuerpos y dentro, efectivamente, de un seno materno y de un mundo que preexiste a el individuo que emerge dentro de él, etcétera, ¿no? A propósito del constructivismo lingüístico que acabas de nombrar, Amelia Valcárcel, que es la prologuista de vuestro libro, Nadie nace en un cuerpo equivocado, afirma en la introducción que Judith Butler no ha entendido la idea de performatividad de Austin. Este es un punto conceptual central en todo este debate. Como buen lector y conocedor de la filosofía contemporánea, ¿en qué sentido piensas que Judith Butler ha deformado la concepción del performativo? Bueno, yo creo que Butler ha también malentendido e hipostasiado la noción de performatividad tomada de Austin, ¿no? Y bueno, pues la performatividad de Austin, pues como es conocido, se refiere a cómo el lenguaje puede en determinados contextos realizarse a sí mismo, ¿no? Convertir en realidad lo que el lenguaje dice, ¿no? Y los ejemplos prototípicos, pues son, como es bien sabido, pues no sé, una boda, la ceremonia de una boda en un sitio apropiado, en tiempo y forma por parte del celebrante autorizado, sea un concejal, sea un sacerdote, etcétera,
Y entonces hay un momento de la ceremonia en la que cuando dice yo os declaro marido y mujer, pues esta declaración se realiza a sí mismo y efectivamente pues a partir de aquel momento son marido y mujer o lo mismo pues que podría hacer un juez cuando en tiempo y forma y en el sitio adecuado pues se emite un juicio y entonces pues condena o exculpa, etcétera, ¿no? Entonces esta performatividad de Austin supone una convencionalidad social, ¿no? Unas normas sociales convencionales, el derecho, la liturgia, las convenciones sociales de una ceremonia, etcétera, que permiten entender y asumir que las palabras realizan lo que dicen, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esto tiene límites, ¿no? Entonces, cuando lo llevamos, como lo lleva Butler, pues al género y al sexo, y suponer entonces pues que el género, la realización de actividades del género, pues que realizadas por una mujer adoptando, digamos, los roles, incluso exagerándolos del hombre o al revés, que esa performatividad, no solo ya lingüística, sino también conductual o comportamental, cambia la realidad. Pero entonces aquí nos tropezamos, digamos, con un límite, y es que la performatividad lingüística o incluso comportamental no cambia el sexo, no por comportarte como si fueras hombre o mujer, sin serlo, te vas a convertir o el género entonces se va a sobreponer y a, digamos, reconvertir el sexo de base o de origen pues en lo que tú quieras o hayas performativizado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es se necesitaría un milagro, ¿no? Para que esa performatividad fuera como supone Butler, ¿no? Pues el milagro de, de que diciendo tales palabras pues se cambia la naturaleza de las cosas, ¿no? Pues que se abren las aguas, ¿no? Ábranse las aguas y entonces si se abren las aguas es un milagro, no es ya, digamos, algo inducido o derivado, etcétera, ¿no? Un ejemplo más cercano para esto sería precisamente esa expresión, ¿no? Esa expresión que en mi opinión es enteramente anticientífica y pedante, según la cual al nacer el niño o la niña se le asigna el sexo o el género, ¿no? Entonces es de sexo o género asignado al nacimiento, ¿no? Por parte de la matrona o del padre o de la madre que estuvieran pues allí presentes, ¿no? Y demás, ¿no? Y el género ni el sexo se asignan al nacer, sino que se constatan con una fiabilidad y una validez del orden del 99,98%, ¿no? Entonces no hay ahí ninguna performatividad por la cual pues se esté asignando un sexo u otro, sino que se está constatando. Así que yo creo que el problema de Butler es extralimitar, hipostasiar el uso de la performatividad a contextos pues que no alcanzan, ¿no? A cambiar la realidad porque esta no responde a la convencionalidad del derecho de una ceremonia como en el caso de una boda o en el caso de un juicio, ¿no? Muy bien, una última pregunta entonces, Marinos, ¿te parece? En el libro hay una frase que la cito, que me pareció interesante, dice: la ciudad actual no es el escenario de la tolerancia, sino el de la indiferencia, por más que ésta tienda a disfrazarse de aquella. ¿Podrías ampliar un poquito esta idea? Eh, bueno, pues sí, podría explayarla, ¿no? Diciendo, como ya lo hemos hecho nosotros
la presentación del libro ya muchas veces, una cosa que nos llamó la atención a la hora de hacer el libro y también de ver el eco que iba teniendo, es esa indiferencia que tiene digamos, la sociedad, que, pues o sea, que se presenta como tolerancia, ¿no? Y esa indiferencia, en realidad, yo creo que es una banalidad del bien, ¿no? Que existe en paralelo a la banalidad del mal, ¿no? La banalidad del bien es ese buenismo y esa aceptación de los sentimientos como si fueran, digamos, razón suficiente para atender y entender cualquier cosa, incluyendo aquellas pues, que vengan de los niños y de cualquiera, efectivamente, pues que tenga su sentimiento por encima o más allá o en vez de razonar y de pensar, ¿no? Y entonces yo creo que esa indiferencia es en realidad la banalidad del bien que caracteriza nuestra sociedad por asumir los sentimientos como criterio y como razón suficiente en vez de razonar y de pensar y esa búsqueda también banal de la felicidad, ¿no? Que supuestamente se hace todo por la felicidad de los otros, ¿no? Si esto hace felices a los niños, entonces ya es suficiente para que se atienda, etcétera, ¿no? Y a lo mejor los niños también serían felices si no fueran a la escuela y estuvieran en casa continuamente jugando. Pero entonces los padres aquí, pues tendrían que romperles esa felicidad de jugar y llevarlos a la escuela, ¿no? Todo este tipo de cosas que también quisiera relacionar, pero simplemente por retomar una cuestión de una pregunta anterior que me hacía Andrés, que no quedó tocada, ¿no? Acerca del borramiento, ¿no? Digamos, de la infancia, ¿no? Podríamos decir, no sé, entre la infancia y la vida adulta, ¿no? Yo creo que hay una infantilización de la vida adulta, ¿no? Que la infancia se extiende más allá de la niñez pues a la juventud y a la edad adulta, ¿no? Esta sociedad así caprichosa de quererlo todo y no asumir, digamos, ninguna responsabilidad, ¿no? Ese fenómeno nuevo del fobo, ¿no? Del miedo a la mejor opción, ¿no? A perderte la mejor opción, pues es un miedo a no haber elegido bien y querer entonces todas las opciones, pues como acaso quisiera un niño, ¿no? Y tendríamos que hablar aquí yo creo que en una expresión también muy, muy célebre de Lacan, la era del niño generalizado, ¿no? Que de acuerdo con Lacan, pues no sé si fue en 1967 o así cuando la pronunció, entendía que era el origen de esta edad posmoderna, ¿no? Esta edad pues digamos, del consumismo y del niño caprichoso que todos llevamos dentro, supuestamente, ¿no? La propaganda, pues, muy a menudo explota eso, el niño de cada uno, etcétera, ¿no? Y tendríamos que revisar todo esto y ver también la contradicción en la que están los niños, pues que por un lado pues ese infantilismo se extiende a la vida adulta, pero otras veces, o por otro lado, los adultos también esperan que los niños sean hiper, como tú y yo hemos mostrado pues también en el libro Los niños hiper, ¿no? Que tengan competencias y que sean sobresalientes en todo, y entonces los niños están, digamos, sometidos pues también a un doble vínculo, ¿no? Una contradicción, ¿no? Entre expander la infantilidad y a su vez el esperar que tengan competencias pues propias de adultos ya competentes en esto y en lo otro, ¿no?
Bien, hay otro punto de encuentro con Lacan. Lacan se burlaba un poco del sentimiento, ¿no? De esta sacralización, como toda destacaba de los sentimientos, ¿no? Porque ya la propia palabra incluye ya algo del miento, ¿no? Agradecemos mucho tu disposición a este encuentro y nos despedimos de ti agradeciéndote Sí. tu presencia.